Hola mixes, yo soy Brownie y bienvenidos tanto a mi canal como a este pequeño especial en donde estaremos checando dos videos de Kai, los cuales son Peaches y Robert. Pero antes de comenzar les comento que tengo Patreon. En esa plataforma pueden encontrar reacciones a contenido exclusivo como lo son presentaciones en vivo, programas de variedades, programas de supervivencia y album listening parties. Les estaré dejando el link en la cajita de descripción por si gustan apoyarme a través de esa plataforma, se los agradecería muchísimo. Y ahora sí, comienza la reacción. Ok, está extraño este principio. 이미 삼켜버린 주스 그 순간 깨져버린 룰. Ok. 아무도 믿지 못할 꿈. 난 너의 나쁜 허비 더 가빠지는 호비 날 미소 짓게 만들어 널 더 끌어안게 해. Pretty girl you like peaches soft하게 감싸 입안 가득 번진 sweetness Feels good to be the bad guy 둘이 헤매는 feeling 너무 달콤한 기분 Baby close your eyes 그저 느껴봐 서로를 나눠 마신 찰나의 순간. Espérense, vamos a ponerle pausa para platicar un poco sobre lo que está pasando. Se llama Peaches porque están tomando esto como una metáfora de fruta prohibida, como que lo que él tiene con una chica que en este momento nos está cantando a nosotras, entonces es como prohibido lo que tenemos él y yo. Se siente extraño decirlo. Ok, Kai y yo tenemos algo prohibido. Entonces él te dice como, yo sé que soy malo, tú también lo sabes, pero aún así nos divertimos juntos. Y como que te empieza a lavar el cerebro, ¿saben? Y me gusta mucho cómo es que está cantando porque si se dan cuenta, la canción es muy monótona. Hasta ahorita no hemos tenido picos tan radicales durante toda la canción. Todo se mantiene bajito. Y eso me hace pensar como que él sí es como un villano, como la víbora del Edén, que está ahí tratando de decirte como, vente por este camino, tú sabes que está mal, pero te va a gustar y así. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué onda, Kai! Vamos otra vez. Aparte me gusta mucho que están tomando una estética, un concepto de época que te capta luego. soft하게 감싸 입안 가득 번진 sweetness Feels good to be the bad guy 이미 삼켜버린 juice 그 순간 깨져버린 룰 조용히 주고받는 비밀. Aparte siento que todo este concepto le queda muy bien a Kai, porque es muy estético, 난 너의 나쁜 허비 더 가빠지는 호비 날 미소 짓게 만들어. Y aparte está vestido como muy inocente y así. Pretty girl you like peaches soft하게 감싸 입안 가득 번진 sweetness Feels good to be the bad guy 둘이 헤매는 feeling 너무 달콤한 기분 Baby close your eyes Miren, sí, te está tratando de llevar a otro lado. ¡Ah, qué cosa! 마신 찰나의 순간 두려운 상은 더 무한해져. ¡Oh! ¿Qué? ¿Vieron cómo interactuó con la bailarina? O más bien, cómo él interactuó con la trencita de la bailarina. 두려운 상은 더 무한해져가. Qué tentadora, mixes. Es que esos pequeños detallitos de coreografía es como... Me gusta mucho.
날 집중하게 만들어 어제로만 보이게 Pretty girl you like peaches soft하게 감싸 오. 이맘 가득 번진 sweetness Feels good to be the bad guy 둘이 헤매는 feeling 너무 달콤한 기분 Baby close your eyes 그저 느껴봐 돌이킬 수 없이 스며들지 깊이 감미로운 kisses 그 안에 영원히 넘쳐버릴 만큼 나를 채워줘 Oigan, qué bonito está este video musical. 계속되도록 파도치듯 넌 휩쓸어간 날 내일을 떠올리기엔 아쉬우니까 집중해줘 all day 너 하나면 okay Okay. 벗어날 수 없어 너 Pretty girl you like peaches soft하게 감싸 나를 감싸는 이맘 가득 번진 sweetness 가득히 번진 sweetness It's good to be the bad guy It's good to be the bad guy 너무 달콤한 기분 Baby close your eyes 그저 느껴봐 Muy buena canción, muy buen video. Me gustó, ¿saben? Y es muy diferente a su debut con pero a la vez es muy parecido. Las dos son canciones R&B. Y qué bueno que continúa con este tipo de género musical porque siento que se adapta muy bien a él. Sin embargo, la canción tenía como mucho, ¿cómo se dice? Como muchos diferentes tipos de ritmos y en cambio Peaches se mantuvo todo el tiempo al mismo nivel, como que nunca subió y me gustó eso. Normalmente yo pensaría que una canción tan tranquila y así de monótona no me gustaría, pero realmente me encantó, o sea, la disfruté mucho y además con este hermoso video que es muy estético y con las expresiones faciales de Kai que son muy ligeras, que eso también se diferencia mucho de porque en vemos unas expresiones muy marcadas y en cambio aquí en Peaches es como más soñador, sonriente, tranquilo, no a cada rato tiene que estar gesticulando. Y también algo que me gustó bastante de este concepto y de la canción es que Kai es un lobo vestido de oveja o una pesadilla vestida de un sueño muy lindo, porque la canción refleja eso, o sea, te está hablando alguien que tú piensas que te está llevando por el lado bueno, porque suena muy dulce, pero realmente te está diciendo cosas pues malas de alguna forma. No lo sé ustedes, pero a mí me convenció. El siguiente video es el de Robert y este es su video musical más reciente, el cual se publicó el 13 de marzo de este año y desde un principio se puede ver que es una estética completamente diferente a lo que acabamos de ver en Peaches, así que estoy entusiasmada por ver qué otro lado más nos va a enseñar Kai. Y bueno, pues vamos. 1, 2, 3. Ok. Al parecer es un espía. 내겐 익숙해 네 표정이 감이 안 잡힐걸 가십거리 찾아 헤매이는 내게 bite back problem 그저 이리저리 나른 들어봤자 오. 상관없어 방관하는 가짜 서로 가던 길을 걸어 그냥 각자 oh yeah take a ride with me 너 자유롭길 원하니 바람이 어디로든 이끌지 A veces ni siquiera había puesto atención. Tenemos a Kai rubio. Lo tenemos rubio otra vez. Me gusta. I like it. 어디로든 이끌지 Stop 이름은 버려 Mr. Rover Oh, ok.
10 de 10, 10 de 10. Este coro está catchy, está fácil de seguir. Bueno, catchy y fácil de seguir es casi lo mismo. No lo sé, está muy, muy padre. A ver, vamos otra vez, otra vez. Aparte me gusta mucho este tema de espía, de diferentes identidades. 내겐 익숙해 네 표정이 감이 안 잡힐걸 가십거리 찾아 헤매이는 내게 바이백 problem 그저 이리저리 나를 늘어봤자 아무 상관없어 방관하는 가짜 서로 가던 길을 Ah, ok, ok. Al parecer la señorita que se encuentra aquí al inicio como que le dio la misión o algo así, como que le dijo, te toca pues trabajarle aquí de estilista. Creo. Eso es lo que me dio a entender. Porque la mix le hizo como, ¿qué onda con esto? Y la señora como, pues es lo que hay. 헤매이는 내게 바이백 problem 그저 이리저리 나를 늘어봤자 아무 상관없어 방관하는 가짜 서로 가던 길을 걸어 그냥 각자 oh yeah Las transiciones están cool. Esta parte del precoro. 아니 바람이 어디로든 이끌지 Stop 이름은 버려 Mr. Rover Uy. Over. Call me Rover I'm coming over 이름은 버려 Mr. 멋대로 걸어 내 뜻대로 시선은 넘겨가는 대로 I'm coming over Sí, me gusta. 너의 의심으로 가득 찬 질문들은 이제 all stop yeah 괜한 오해들은 내려놔 이런 니로 삐어처럼 Necesitamos repetir esa parte. Se escucha fenomenal. 너의 의심으로 가득 찬 질문들은 이제 all stop yeah 괜한 오해들은 내려놔 이런 니로 삐어처럼 Avex, qué envidia ser esa señorita ahorita. Es que le está bailando Kai. ¿Qué onda? 너의 의심으로 가득 찬 질문들은 이제 all stop yeah 괜한 오해들은 내려놔 이런 니로 삐어처럼 ¿Quién fuera ella? 너 자유롭길 원하니 나만이 그곳으로 이끌지 Stop 이름은 버려 Mr. Rover I'm coming over Call me Rover I'm coming over 이름은 버려 Mr. 멋대로 걸어 내 뜻대로 시선은 넘겨가는 대로 I'm coming over 하나 둘 사라져버린 허상에 매달리지 마 지지를 가린 거짓들을 버려 just for you 널 같은 생각을 뒤집어 보이는 그대로 watch me go Baby catch me if you can let's race so stop 이름은 버려 Mr. I'm coming over 이름은 버려 Mr. 멋대로 걸어 내 뜻대로 시선은 넘겨가는 대로 I'm coming over 난 보란 듯이 네 앞에 yeah 집중의 표정 하나하나에 yeah 두근데 다들 catch me if you can 이름은 버려 Mr. Rover I'm coming over call me Rover I'm coming over 이름은 버려 call me Rover Wow. Qué increíble canción. Pues lo que más brilla en esta canción es el coro. Y aparte me encantó porque no nada más es como que brilla el coro, sino que realmente está increíble el coro. Muy fácil de seguir. Yo creo que de ahora en adelante únicamente me la voy a pasar como Rover, I'm coming over. Ay, me gustó muchísimo.
Y también me encanta todo el concepto este que tiene de espía y cómo es que se le van asignando diferentes identidades a Kai. Queda muy bien con el título que es Rover, que significa vagabundo y es aquella persona que no se encuentra estable en un solo lugar, sino que se la pasa viajando de un lugar a otro. Entonces, pues completamente queda con esto de los espías que se las pasan en misiones, que van de un país y cambian de identidad, una nueva casa, nuevas relaciones. Hasta ahorita me ha encantado la trayectoria que tiene Kai como solista. Todas sus canciones son el mismo género, todas son R&B, pero nos ha estado mostrando diferentes lados, tanto de él como de este estilo musical. Y también estoy muy a gusto con los videos porque realmente plasman visualmente la canción. Y las coreografías, uff, es que ya la he checado anteriormente, no se encuentra disponible mi reacción ni mi análisis a esa coreografía, pero está muy impactante, está demasiado difícil. Y por ejemplo, Peaches es una coreografía, por lo que hasta ahorita pude ver, un poco más conceptual, que se enfoca más en lo que son las formaciones e imágenes. Pero ahorita Rover, siento que de todas las que hemos visto es la coreografía más sencilla, por así decirlo, sencilla a nivel Kai, porque Kai lo hace ver muy fácil, pero sus coreografías tienen muchísimos matices que lo hacen aún más increíble. Pero sí, o sea, Rover, los combos del coro están más sencillos que y que Peaches, porque aparte el coro es bastante repetitivo y hasta ahorita es lo que pude ver de eso, pero en general sus tres canciones son increíbles. Ahorita las que checamos, que son Peaches y Rover, me encantó checarlas las dos al mismo tiempo porque son totalmente contrarias. Tenemos a Peaches, que fue algo muy monótono pero que sonaba bien, tranquilo, y ahorita Rover, que es algo más prendido y que pasan todas las cosas muy rápido en el video. Y sí, vuelvo a repetir, la trayectoria de Kai como solista está muy bien armada. Pero bueno, esto es todo por esta reacción. Muchísimas gracias por haber visto este pequeño especial de Kai junto a mí. Y también quiero agradecerle a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan a través de esa plataforma. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye.